Bueno, en este caso, en esta pregunta, ¿verdad? Del examen del 2013 me estaban pidiendo que tenía una función z. Z viene definida y aquí es donde hay que tener, digamos, claridad en qué es lo que me están dando. Me están diciendo que tengo z definido como una función f y esa función f está en términos de dos variables. ¿Verdad? Recibe dos cosas por la coma que está por ahí. Ese es el indicador fácil de saber, ok, aquí hay dos variables. Tenemos esta y esta. A esas dos variables les pongo nombre. Tradicionalmente U y V, yo les recomendaba usar as y ves, o sea, letras mayúsculas, para que no se les confundiera. Y por ahí hay una G, no importa, ahí está metida dentro de la B, y hay la misma G aquí afuera. ¿Okay? Esas son funciones que después me dicen G es derivable y las segundas derivadas parciales de F existen. O sea que yo puedo calcular esas segundas derivadas sin problemas. Eso es básicamente para que yo pueda aplicar la regla de la cadena ¿verdad? Sin tener ningún problema. Entonces, vean que yo estoy diciendo, tal vez lo voy a poner por aquí, yo estoy definiendo que A va a ser 3x más 2y y que B va a ser x más g de x. La primera que me están pidiendo es calcular la derivada de z parcial con respecto a y. ¿Okay? Esto en esta notación, puedo escribirlo también en esta otra notación. Conmigo no hay problema, o sea, pueden usar cualquiera de las dos notaciones. Y bueno, a mí siempre me ha parecido que se les enreda menos esta segunda notación. Eh, Eventualmente, sí es bueno que conozcan la notación de derivada parcial, porque en muchas de las carreras lo que se utiliza en realidad es esa notación. Entonces, bueno, eventualmente puede ser que manejen esta, pero que sepan convertir de una notación a la otra. Entonces, aquí me equivoqué, puse ZX y en realidad lo que me están pidiendo es ZY. Estas dos cosas son o significan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es la derivada de ZY? Bueno, voy a derivar f de A y B más un y por g de x con respecto a y. Eso es lo que me están pidiendo inicialmente. Ahora es derivar z. Z es toda esa expresión. Voy a derivar esa z con respecto a y. Entonces aquí es donde empezamos con regla de la cadena. Porque me están diciendo que tengo que derivar una función f que lo que tiene son as y b's y yo la tengo que derivar con respecto a y. O sea, f no tiene directamente y's. Por lo tanto, f lo tengo que derivar primero con respecto a su primer variable y esa primer variable con respecto a la que yo quiero. Más derivo f con respecto a la segunda variable, derivo esa segunda variable con respecto a la que yo quiero. Más, en este otro caso, yo estoy derivando en y. G es una función que solamente tiene x. Entonces, para la derivada en y, g de x está funcionando como una constante. Entonces, simplemente tengo que derivar y, da 1, por la constante g de x. Y aquí termino derivando lo que sí pueda derivar. Vean que f de a no lo conozco porque no sé quién es f, pero a sí lo puedo derivar en y. A es 3x más 2y. La derivada de a en y me estaría dando 2. Más f de b, que no lo puedo calcular porque no conozco f. Pero b derivado en y sí lo puedo calcular. Y me doy cuenta que b no tiene ninguna y, ¿verdad? Que es salvada. Entonces, si b no tiene ninguna y, la derivada de b en y da 0. Y esto daría por 0, ¿verdad? Más el g de x. O sea que al final la derivada de z con respecto a y simplemente me está quedando 2 veces f de a más un g de x. Y ya ahí está bien simplificada, bien sencilla, para poder hacer la parte B del ejercicio. Vamos a escribir aquí qué me están pidiendo en B. Entonces en B me están pidiendo la segunda derivada de z con respecto primero a y y luego a x. O sea, en la otra notación esto es coja z, derívelo primero en y luego derívelo en x.
Tengo Jesús que levantó la mano. Dime, Jesús. Profe, aquí la fórmula de menos fx entre fz no es recomendable. Podrías utilizarla, pero primero tendrías que escribir la función como una función implícita. O sea, pasar todo de un mismo lado de la ecuación. O sea, decir que es z menos f de ab menos y g de x igual a cero. Y esto es f mayúscula. Y ahí podrías utilizar la fórmula. Si quieres zx es menos f de x entre f de z. Ok, si es f Pero es z, ajá. de pronto se hace un toque más largo a veces. Ah, en realidad no es que sea tan largo, o sea, es muy, muy parecido. O sea, en este caso yo creo que es prácticamente lo mismo hacerlo de una forma o de la otra. Mira que f en z da 1 y cuando derivo menos f en x, entonces igual, este da 0 y voy derivando esto. Es muy, muy, muy parecido. Entonces, en realidad aquí sí lo puedes hacer, o sea, no hay ningún problema, tendrías que escribir la expresión de forma implícita, pero no sé hasta qué punto sea ganancia, o sea, yo creo que sale igual, o sea, sale exactamente igual, no hay ninguna ganancia. Está bien, gracias. Pura vida, Jesús. Ok, entonces, para esta segunda parte les comentaba que lo que me están pidiendo es la segunda derivada de z, primero con respecto a y y luego con respecto a x. O sea que en la otra notación es exactamente esta, que es coger z, derivarlo primero a y y luego con respecto a x. O sea, esto es coja z y derívelo con respecto a x. Y zy es el que acabo de calcular, es lo que me pidieron en la parte A. Entonces lo que tengo que hacer es tomar 2 FA, voy a dejarle por ahí un espacecillo, porque FA, ya lo habíamos comentado, yo tengo que tener claridad de que FA es una función. O sea, yo cuando agarro una función y la derivo, no importa si la derivo en X, la derivo en Y, ok, la derivo, entonces me va a dar otra función. Y esta función también está en términos de ciertas variables. Si la función original tenía as y b's, entonces nuestra derivada en a también va a tener as y b's. Entonces en la notación de pronto no lo ponemos, pero aquí hay que tener claridad de que f de a es una función que está en términos de dos variables, de a y de b. Porque cuando yo vaya a derivar, entonces yo voy a decir, bueno, el 2 es una constante, sale de la derivada. Y ahora tengo que derivar f de a, pero lo tengo que derivar con respecto a x. Y f de a no tiene x directamente. F de a tiene a's y b's. Entonces, ¿qué hago? Tengo que pasar primero por la a y luego por la b. Tengo que decir que esto es, agarro la función que es f de a y la derivo con respecto a a. O sea, me queda una segunda derivada. Por la derivada de a en x. Más, derivo f de a en b y derivo el b en x. Ok, ahí termino la derivada de f de a. Y queda más la derivada de g de x, que es una función en una variable, g solamente tiene x. Por lo tanto, la derivada de esa función es g'. Y lo que me falta aquí nada más es calcular lo que sí pueda calcular. O sea, f de a no lo puedo calcular, pero la derivada de a en x sí. A lo conozco. La derivada de a en x da 3. La derivada de f en ab no lo puedo calcular, no conozco f. Pero la derivada de b en x sí. La derivada de b en x, bueno, me va a dar una suma. Entonces por aquí debería poner un paréntesis. La derivada de x es 1 y la derivada de g de x da g'. Aquí me falta un paréntesis más, ajá, más g' de x. Y esa sería nuestra solución. Pero ya estaríamos resolviendo ese ejercicio. Posiblemente en este examen, en este semestre, no entró en este primer parcial lo que era derivación implícita, porque no viene ninguna pregunta de derivación implícita. Bueno, pero la vez antepasada habíamos hecho bastantes con mezclas, ¿verdad? Implícita con regla de la cadena, implícita con orden superior. Pero entonces ya tenemos ese ejercicio
número 6 del examen ya resuelto.